16 de octubre es también el Día de la Alimentación y con motivo de ello desde el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana se ha querido presentar un informe en el que nos sacan un poco de dudas de si comemos bien, no comemos bien o nos engañamos un poco. Y para conocer qué ha pasado, tenemos con nosotros esta tarde en Valencia Abierto a Ruth García, ella es responsable de proyectos del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Ruth, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obligada y es, ¿comemos bien los valencianos? Bueno, lo que hemos visto en la encuesta, cómo comemos en la Comunidad Valenciana, cuánto sabemos de alimentación, ¿no? Es que en general sí que tenemos mucho interés, ¿no?, por la alimentación, es algo que nos preocupa. Pero luego cuando hacemos preguntas un poco más en detalle de los alimentos o de los nutrientes, sí que hay muchas dudas. Hay muchos falsos mitos que todavía siguen ahí y por eso también un poco la campaña que hemos querido sacar a colación de estas respuestas. Muchos falsos mitos, algunos de ellos de estos que se van heredando en las casas, en este caso en las mesas. Cuéntanos, ¿cuáles son aquellos que más se repiten? Sí, pues un mito, por ejemplo, muy típico que hemos visto en esta encuesta es que el 45% de las personas que han contestado creen que hay que eliminar un grupo de alimentos para perder peso. En este caso eran los hidratos de carbono, ¿no? Esto de hay que dejar el pan, la pasta, el arroz para perder peso. Otro de los mitos también que suelen ser bastante frecuentes es tener dudas sobre dónde está la proteína vegetal. Hay muchas personas que creen que la proteína vegetal está en verduras de hoja verde o incluso en algunos tubérculos y la realidad es que no están en estos alimentos. Bueno, sin duda son muchas las dudas porque cuando nos ponemos a cocinar, Elena, a veces tampoco es fácil plantearse un menú completo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, en tu caso, cuando te pones a pensar en el menú de la semana? A ver, yo, por ejemplo, intento que estén los tres grupos de alimentos, sobre todo por la mañana, es verdad que creo que eso lo hago un poco mal, que por la noche igual pues hay alguno que lo reduzca un poco más, pero intento que todas las comidas tengan sus grasas en una cantidad un poco más pequeñita, sus proteínas y sus hidratos. Entonces pues intento un poco combinarlos, pero ahí ya entran muchos más factores como la inflamación y todo lo que un poco vamos investigando cada uno por cuenta propia. Claro. Pues Ruth, cuéntanos, porque un poco también hablabais de esto, de esos tres grupos de alimentos, cómo conjugarlos, porque a partir de estos resultados presentáis también esta campaña de trabajar platos completos. Eso es, al final lo que queremos es formar este plato saludable que perfectamente puede ser la comida o la cena y en este plato nos gusta decir que tiene que haber tres grupos de alimentos. El primero tienen que ser las verduras y las hortalizas, debe de formar más o menos el 50% del plato, quiere decir que la mitad de nuestro plato cuando lo observamos tiene que estar formado de verduras y de hortalizas, siempre escogiendo aquellas que sean de temporada y de proximidad. Un cuarto del plato sería el segundo grupo de alimentos, que serían los hidratos de carbono, los alimentos energéticos, esos cereales, esos tubérculos, siempre también priorizando aquellos que sean integrales. Y el último, el tercer grupo de alimentos, alimentos proteicos. Aquí, por ejemplo, tenemos claro que van a estar las carnes, pescados, huevos, pero también forman parte de este grupo, las legumbres y los derivados de estas. Y Ruth, aquí en este caso Elena es la que se trabaja un poco el menú de la semana y lo piensa bien, y yo soy el excusas, que esto también lo veíais en el informe, las excusas. No tengo tiempo de cocinar, es que como de tupper, como en el trabajo, voy corriendo a todos lados, son las que más se repiten. Sí. ¿Cómo afrontamos estas excusas? Sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitarlas? Pues lo principal es aprender a planificarse, aprender a planificar correctamente un menú y para eso si no sabemos pues podemos ir a la consulta a un dietista nutricionista que es el experto en alimentación y nutrición para que nos enseñe. Siempre decimos que lo importante es no estar a dieta, es aprender a comer bien y para eso si no sabemos pues lo mejor es ir a un profesional para aprender estas técnicas. También es importante luego cuando tengamos el menú hacer una buena lista de la compra, organizar un poco el menú en función de lo que me has dicho. Si por ejemplo voy a comer de tupper, quizás hay algunos platos que es mejor que se sirvan en tupper y otros pues mejor para cuando el sábado que voy a comer tranquilamente en mi casa. Entonces, bueno, también un poco es aprender a distribuir el menú. Pero bueno, entonces es posible, ¿no? Vamos a defender esa parte de que podemos prepararnos un menú de tupper rápido que incluya todos estos grupos de alimentos, que no por tener prisa siempre nos evitamos alguno, ¿no? Eso es, al final es seguir la misma estructura del plato saludable, del plato de Harvard, simplemente en un tupper, pero siempre y cuando contengan estos tres grupos de alimentos que hemos dicho, sería perfectamente saludable y nutritivo. Y aquí hablamos de la otra parte negativa y es comer fuera, comer de tupper y se nos cuelan los ultraprocesados. Esa parte que va directa de la gran superficie al congelador, del congelador al microondas y que
nos salva la vida algunas veces, pero nos la está salvando demasiadas veces en tiempo y menos en salud. Lo que ocurre con los ultraprocesados es que es algo que nos ha llamado bastante la atención de los resultados de la encuesta, es que cuando hablamos de ultraprocesados se nos viene a la cabeza aquellos alimentos que ya están listos para consumir o, por ejemplo, que están congelados, pero eso no necesariamente es malo. Por ejemplo... Es decir, que me acabo de equivocar ya partiendo de base en la pregunta. Pero imagínate, por ejemplo, verduras congeladas. Podemos tener en la despensa verduras congeladas, verduras, por ejemplo, se me ocurre una escalivada que venga ya preparada, elaborada con aceite de oliva. También, por ejemplo, legumbres en conserva. Todos estos alimentos están procesados, pero no por eso son negativos, no por eso tenemos que eliminarlos de nuestra dieta. Este también es un error un poco común y que nos va a facilitar el incluir estos alimentos en nuestro día a día muchísimo, sobre todo con el poco tiempo que tenemos. Y por ejemplo, Ruth, decíais, bueno, lo que he podido leer un poco en el informe es que hacemos una media de 28 comidas aproximadamente a la semana, ¿no? Entonces, si por ejemplo las intentamos hacer todas nutritivas cumpliendo estas reglas de los 3 grupos, pero por ejemplo una la hacemos así un poco diferente o incluso metemos los ultraprocesados realmente los menos nutritivos, pero que igual mentalmente sí que nos ayudan un poco, eso no está mal, ¿no? Si lo hacemos una vez a la semana. No, no está mal, no habría ningún problema. Al final tenemos que entender la alimentación como un global. No pasa nada si un día tenemos un evento, el cumpleaños o cualquier celebración que nos apetezca pues tomarnos ese ultraprocesado o salir por ahí o elegir algún alimento que no sea tan saludable y no por eso va a ocasionarnos un problema de salud. O sea, que lo que hay que hacer es que la mayoría estén bien y si hay alguno que está mal, pues ya está. Mal. Disfrutarlo y ya está, y no hay ningún problema. Siempre en el marco de una alimentación saludable no hay ningún problema. Ruth, y ante todos estos datos, que es un poco, digamos, esa teoría perfecta, vamos, o teoría práctica, a mí me llama la atención una cosa, y es que en cada pregunta de las que vais desgranando, os encontráis con la respuesta que queremos escuchar o que queremos decir, y que en la contrapregunta, porque vamos a explicar un poco para quien esté en casa, cuando se hacen este tipo de informes, generalmente este tipo de encuestas se hace una pregunta directa y una pregunta indirecta, ¿no? Para intentar corroborar si lo otro es lo que queremos escuchar o realmente lo que hacemos. Y aquí sí que hay mucho porcentaje de diferencia entre la directa y la indirecta. Sabemos que, por ejemplo, estaba viendo yo ahora aquí, las frituras, la minería industrial es mala. Decimos que no comemos tanto, pero cuando contrapreguntamos vemos que es más de lo que intentamos decir por la boca grande. Nos engañamos mucho a la hora de comer y usamos demasiado la dieta mediterránea como un escudo en el que escondemos lo que realmente nos llevamos a la boca. Sí, pero quizás es un poco lo que hablábamos, ¿no? Quizás lo que buscamos es esa dieta perfecta, esa dieta absoluta, que no existe, que al final la dieta debe de ser flexible y adaptarse a nuestro ritmo del día a día. Y lo que decíamos antes, podemos saber cuáles son los alimentos ultraprocesados, podemos saber que esos alimentos ricos en grasas, en azúcares, no son los más sanos, pero eso no quita para que de vez en cuando podamos incluirlos en nuestra dieta, siempre sabiendo que no son las opciones más saludables. Yo creo que también un poco hay que trabajar esa flexibilidad y ser conscientes de lo que sabemos de nutrición, de lo que no sabemos y de cómo se adapta a nuestro día a día. Por eso muchas veces sí que existían esas respuestas, ¿no? De sí, tengo claro que esto no debo comerlo, pero luego si me preguntan si lo como, digo que sí. Bueno, también es parte de esa flexibilidad que hay que trabajar. Y hablamos de flexibilidad y hablamos de edades, porque aquí también cambia mucho, de pequeños a mayores, ahora entiendo que universitarios que están fuera de casa y sobreviven como pueden, igual que sobrevivimos todos, y ponéis especial ojo en los más pequeños, menores de 20 años, porque ahí sí que hay un cambio de tendencia, no sé si más preocupante o al que tenemos que poner un especial foco. Sí, también un poco ponemos el foco ahí en esos menores porque los datos en cuanto a sobrepeso y obesidad son bastante alarmantes. Estamos hablando de que España es el cuarto país de la Unión Europea en cifras de sobrepeso y obesidad y rozan aproximadamente el 40% de sobrepeso y obesidad infantil. Esto, claro, se suma una mala alimentación con una práctica de actividad física bastante baja, entonces al final es un problema bastante preocupante, sí. Y también va a provocar que estos niños y niñas que tienen este exceso de masa grasa o este exceso de peso puedan tener en un futuro mucho más riesgo de padecer algunas enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este punto sí que sería necesario un poco la formación ya desde pequeños que nos enseñen a comer, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en la escuela y en casa me han enseñado lo que han sabido y lo que han podido, pero es que en la escuela, no sé a ti, pero a mí nunca me han enseñado lo que está bien, lo que tengo que comer, cómo equilibrar.
Sí, por eso desde el Colegio de Nutricionistas lo que reclamamos es eso, que se invierta en educación alimentaria, que se invierta en campañas de educación alimentaria para toda la población, para aprender a comer bien, para que estos problemas de salud se puedan prevenir. La mayoría de ellos, como muchas otras enfermedades, como algunos tipos de cáncer, incluso se pueden prevenir con una correcta alimentación y unos correctos hábitos saludables. Entonces, por eso es lo que intentamos reclamar un poco desde el Colegio de Nutricionistas, que se invierta en educación alimentaria, que se invierta en dietistas nutricionistas para corregir un poco esta situación. Qué necesario. Y ante todo este panorama está la parte, tenemos que decirlo, económica, porque siempre sale la misma excusa y es que comer bien cada vez es más caro. Aquí, ¿qué podemos hacer? Porque es verdad que hay productos que encarecen, pero hay otros que mantienen su precio. ¿Cómo podemos ajustar pues estas dietas también al bolsillo? Porque también es un trabajo que desde el colegio y desde los distintos nutricionistas se trabaja, ¿no? El poder adaptarlo a la realidad. Sí, algunos alimentos sí que es cierto que han aumentado en los últimos meses bastante. Lo que pasa es que también tenemos que entender la alimentación como global, ¿no? Podemos elegir aquellas frutas y verduras que sean de temporada, así también un poco abaratamos la lista de la compra. También podemos optar por proteína vegetal, que siempre es más barata también, pues añadir más legumbres. Por ejemplo, legumbres, estamos hablando de que el consumo actual ronda en torno a una ración a la semana. Podemos aumentar a 4 raciones a la semana, esto también ayudaría. Lo que también solemos decir mucho en el colegio es que el problema de esto es que comer mal es muy barato. Es que los alimentos ultraprocesados realmente en muchos casos son muy baratos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las materias primas con las que están elaborados son pues grasas poco saludables, azúcares, por eso se puede abaratar tanto el coste de estos alimentos. Entonces también ahí hace falta medidas de salud pública y políticas alimentarias que intenten cambiar esta situación. Sí. Claro, al final hay que hacer un compendio de todo cuando planteamos esto. Por resumir, la gente que nos esté viendo desde casa, hoy es lunes, nos queda toda la semana por delante y esto es para sacar libreta y hacer nota. ¿Qué no debería faltar de esos 3 grupos? ¿Cómo podríamos plantear hoy una comida desde hoy? Vamos a poner hasta el viernes, no vamos a poner muchos deberes. ¿Cómo podríamos sentarnos al llegar a nuestra casa nosotros hoy y plantearnos ese menú? Vale, pues por ejemplo, se me ocurre que ahora elegir algún plato de temporada podría ser una crema de calabaza con boniato y una proteína saludable, como por ejemplo un pescado al horno, una tortilla o quizás un derivado de legumbre. Bueno, ahí hay mucho que trabajar en ese menú, todo eso que tenemos que preparar. Sin duda también hay un elemento, y hoy también es su día, lo hablábamos antes de entrar en cámaras, y es el pan. Hoy también hablamos del Día Mundial del Pan. Es uno de esos alimentos que tiene muchos mitos detrás. Sí, el pan en concreto es un alimento con un montón de mitos, pero como hemos visto en el plato saludable, puede formar parte de ese cuarto de lo que sería un plato saludable, pero siempre habrá que escoger aquellas opciones que estén elaboradas a base de harina integral. Eso sí que sería algo importante. Algo importante a destacar. Mucho el trabajo el que habéis hecho para llegar a estas conclusiones. Ahora, de una vez, empiezan a salir a la luz, los medios nos hacemos eco. ¿Cuál es el objetivo final? Es decir, ¿cómo os lo planteáis a medio plazo? ¿Cuándo vamos a ver si algo ha cambiado o no? En resumen. Bueno, la verdad es que nuestra idea con esta campaña es un poco concienciar a la población para que aprenda a comer de manera saludable, para mejorar estos hábitos de salud y sobre todo eso, demandar estos cambios, ¿no? Esta inversión en educación alimentaria. Ese sería un poco el objetivo a corto y a largo plazo. Pues Ruth, gracias por acompañarnos, por abrirnos un poco, quiero decir, las puertas de la despensa para ayudarnos a hacer esos platos saludables, esos platos que nos ayuden a mejorar y sobre todo, lo recordamos, esa campaña de En Nutrición también son 3 grupos de alimentos. Nos decían que esto es En nutrición también son 3, los 3 grupos de alimentos que nos tenemos que acordar. Verduras y hortalizas, alimentos energéticos como cereales y tubérculos y alimentos proteicos.